Bendiciones para toda la clase obrera de Venezuela. Nos encontramos en la entidad de trabajo Oleica, ubicada en la ciudad de Araure, estado Portuguesa. Quien les habla, su servidor, Alexis Pérez, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la empresa Oleica. Y queremos pues de esta trinchera hacer un aporte en lo que hoy en Venezuela es, digamos, el tema más neurálgico y que genera mucha expectativa entre los trabajadores y las trabajadoras, como es el tema de lo que será el aumento de salario del próximo 1 de mayo 2026. Hemos visto cómo en los últimos meses han salido líderes, si es que se le puede llamar así, queriendo obtener de alguna manera un saldo político de esta situación tan difícil que padecemos los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Estos compañeros vienen buscando salidas de marcha, exigiendo aumentos de salarios de $1.500 y a la verdad pues solo buscan conflictos y violencia. Nosotros lo que buscamos a través de este video es generar conciencia entre toda la clase obrera, porque ya basta de que siempre seamos llevados de un lugar a otro por distintos pensamientos, por distintos actores que al final solo buscan un beneficio personal. Por eso quiero presentarles unas gráficas y que retrocedamos en el tiempo para saber primero de dónde venimos y que de alguna manera podamos entender por qué estamos aquí los trabajadoras y las trabajadoras aún luchando por recuperar nuestro salario. Tengo aquí esta lámina donde nos encontramos, donde podemos ver todo lo que son los aumentos de salario desde el 2008, hasta el 2012, donde tuvimos los salarios más altos de toda Latinoamérica. En esta gráfica presentamos el salario real que percibía el trabajador y la trabajadora desde el año 2008 al 2012. Y este salario lo tomamos sumando el monto del salario mínimo de aquellos días con el monto del valor del Z-Ticket. Todos estos valores están referenciados en dólares tomando la tasa de cambio de aquellos días, que fueron años de grande bonanza para la clase obrera. Fíjense, desde el año 2008 hasta el año 2012 hubo una gran estabilidad económica en Venezuela. Y tanto es así que la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela desde el 2008 hasta el 2010 solo tuvo una pequeña fluctuación y se mantuvo en un valor de 2,15 bolívares y en el año 2010 solo fluctuó a 2,60 bolívares, fluctuando un poco más, y a finales del año 2012, como vemos aquí en la gráfica, fluctuó y se mantuvo en 4.30 para aquel año 2012, lo que era el valor de la tasa de cambio del dólar de aquellos días. Por eso vemos aquí en la gráfica que cuando se daban los aumentos de salario, el poder adquisitivo aumentaba y se hacía aún más fuerte. Pero esto solo es posible si existe estabilidad económica. Veamos en la lámina cómo nuestro salario crecía. Iniciamos en el año 2008 con 521,30. Este valor es referenciado en dólares, como ya les dije, tomando el valor en bolívares del salario mínimo más el valor en bolívares de lo que era el Z-Ticket y referenciado a la tasa del dólar para aquellos días.
Luego vino el 22 de enero un aumento de salario y se puso en 607,08. Luego llegamos a 653,13. Luego llegamos a 690,37. Luego pasamos a 731,39. Y el pico más alto de salario que cobramos entre salario y Zeticket lo cobramos el 1 de mayo del año 2010 y fue de 745,70 dólares. Este estudio minucioso nos permite ver que este contexto económico que vivió la clase obrera estos años, del 2008 al 2012 en Venezuela, fue muy bueno. Y que aún así, como podemos ver en la gráfica, todo lo que aquí estamos viendo plasmado, que son números reales de lo que percibimos todos nosotros en aquellos días, pues nos permite ver con claridad que aunque estos años fueron muy buenos, aún así, como podemos ver en la gráfica, nunca llegamos a cobrar 1.500 dólares. Por eso reitero el llamado a la clase obrera a realizar aportes con conciencia y que no nos dejemos engañar por estos pseudolíderes que exigen aumento de salarios ya y que llaman a marcha y generan violencia. Pero al final, cuando nos sentamos en una mesa y les pedimos propuestas, nunca tienen nada, porque detrás de esto solo hay un fin personal. Nuestro llamado, hermanos, es a que seamos parte de la solución y no del conflicto, que hagamos los aportes necesarios, todo lo que tengamos, porque solamente de la base pueden venir los aportes para que nosotros podamos avanzar y que podamos salir de este letargo, para que por fin nosotros, en toda esta situación que se está presentando, podamos ver días mejores. Lo primero que necesitamos es estabilidad económica, porque teniendo estabilidad económica, pues podemos volver a estos días del año 2008 al 2012 y aún podemos tener días mejores. Pero sin estabilidad económica, cualquier aumento que se nos dé, lo que va a hacer es que nos va a devolver aquellos años funestos del 2018, donde tanto la hiperinflación como la especulación pulverizaron nuestro salario, y llegamos entonces los trabajadores a pensar que era mejor que no nos aumentaran, porque todo este trabajo que estamos haciendo, hermanos, es para que tomemos conciencia y lleguemos a este punto, reconozcamos cuáles fueron nuestras fallas, nuestros errores, y podamos avanzar en este nuevo día. Por eso presentamos este pequeño aporte, para que si les gusta el contenido, entonces lo compartan. Y si tienen propuestas referentes a este tema, nos las hagan llegar, para también nosotros a su vez elevarla a las mesas de diálogos laborales que se están desarrollando en la ciudad de Caracas. Debemos resaltar, hermanos, que en estos años de bonanza que vivimos, especialmente en el año 2012, el 30 de abril del 2012, fue cuando nuestro comandante Chávez nos entregó la nueva ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras, cumpliendo con un compromiso que nos hizo a la clase obrera en la Constitución del año 99, donde en las disposiciones transitorias quedó un compromiso de que debía entregársele a la clase obrera una nueva ley del trabajo en un lapso que no debía pasar de un año. Pero sin embargo no fue así, y fue el mismo comandante Chávez que, después de que se le autorizase aquella ley habilitante, vino con su equipo, construyó la nueva ley del trabajo y nos las entregó el día 30 de abril del año 2012. No puede olvidársenos, hermanos, de dónde venimos y cómo estos años de bonanza fueron de mucho fundamento para la clase obrera, y que en estos días es imperativo que nosotros defendamos cada uno el derecho que nos asiste en nuestra ley orgánica del trabajo. Es imperativo recordar, hermanos, que con esta ley el comandante Chávez nos devolvió el carácter retroactivo de nuestras prestaciones sociales que nos habían robado en aquella tripartita, la CTV,
Fede Cámara y todos los actores que estuvieron en aquellas negociaciones. Por eso hacemos este video, hermano, porque hoy estos mismos actores que han causado un gran daño al patrimonio de la clase obrera en aquellos años, salen hoy a la palestra pública a promocionarse de alguna manera como salvadores. Los vemos solicitando aumentos de salario digno, pero al final ellos lo que están buscando es un beneficio personal. Así que nosotros estamos llamados a estar hoy más claro que nunca para poder seguir avanzando en esta ardua lucha que nosotros todos tenemos. En esta segunda lámina que presentamos, vemos entonces el desarrollo de la lámina anterior. Aquí lo que estamos haciendo es que desglosamos lo que es el salario mínimo de lo que es el Zetatic. Vemos como en el 2008 el salario mínimo estaba en 285,95 dólares, el Zetatic estuvo en 235, luego hubo un aumento de salario mínimo y el salario llegó a 371 dólares, luego de 235 para febrero del 2009 el Zetatic llegó a 281,40 y así se desarrolló todo este año 2012, lleno de gran estabilidad económica y por sobre todo, hermano, nos permite ver esta realidad y contrastarla entonces con los años de especulación, de hiperinflación que vamos a ver a continuación y que son los años que nos anteceden desde el 2013 y pudiéramos, ¿por qué no?, traerlos hasta nuestros días tranquilamente. Vemos aquí en esta lámina que vamos a continuación colocar, son los salarios mínimos que tuvimos en el año 2013 hasta el año 2015. Contrastamos la realidad que tuvimos desde el 2008 al 2012 con esta realidad del 2013 al 2015 y aquí vamos a ver cómo nuestro salario comenzó a menguar. Debemos recordar que en el año 2013 fue la muerte de nuestro comandante Chávez y esta situación permitió pues que factores internacionales generaran una situación bastante fuerte hacia nuestro país y lo vemos nosotros los trabajadores porque somos el pueblo, la clase obrera, representado en todos estos numeritos que están aquí. Por eso no es que nos volvimos políticos, sino que la verdad es que para poder entender todo el escenario que hoy estamos transitando es necesario volver y revisar con sumo cuidado todo este padecer. ¿Qué es lo que se buscaba? De alguna manera tumbar al gobierno, pero un gobierno no se tumba si no se le hace daño a la clase obrera y por eso es que vemos que los que pagaron al final los platos rotos de esta oposición fascista y apátrida fuimos nosotros los trabajadores. Aquí vemos cómo desde el año de 2013 comenzó el salario a menguar, vemos cómo en el 2014 ya el salario en febrero del 2014 tenía 40 dólares con 55 y así fue mermando. Ya en el 2015 comenzamos a ver este fenómeno de inflación. Todavía no había llegado la hiperinflación y vemos cómo en el 2013 ya se habían realizado 3 aumentos de salario. En el 2014 se realizaron 3 aumentos de salario, en el 2015 se realizaron 4 aumentos de salario y de esa manera pues comenzaba el proceso hiperinflacionario para nosotros. Debemos recordar también que en este año 2015 hubieron pues elecciones de la Asamblea Nacional y fue cuando la oposición se posicionó dentro de la Asamblea Nacional y pues allí hicieron una propuesta que era acabar con las colas. No se nos puede olvidar, hermano,
que en estos años nos escondieron el papel toalé, el arroz, la harina. Es necesario que nosotros entendamos todo el padecimiento, porque esa siempre ha sido el arma que han utilizado para dañar a la clase obrera. Por eso en estos días que nosotros estamos transitando, debemos mantenernos con más claridad ante cualquier ataque que pudiera venir. Y el ataque, pues, debemos salir a defendernos, pero con conciencia, con claridad, con propuesta. Y por eso es que tratamos de hacer este trabajito lo más sencillo, pero didáctico posible, pero que genere conciencia, hermano, que usted pueda ver aquí de dónde venimos, por qué menguamos, y que de alguna manera entonces usted pueda conseguir una idea, una solución, una propuesta para que nos ayude a avanzar en los escenarios venideros que vamos a enfrentar como clase obrera. Desde el año 2015 entonces pasamos al año 2016 hasta el año 2018. Si allá venía menguando el salario, hermano, aquí pues lo vemos peor. Fíjense que de 48,35, ya en el año 2018, por aquí el marzo del 2018, ya el salario tenía 7,94 dólares. Habíamos entrado ya pues en un proceso de hiperinflación. Ya en el 2016 se habían dado 4 aumentos de salario. Los porcentajes de aumento de salario eran cuantiosos, pues ya teníamos aumento de salario de 120%. En el 2017, se dieron 5 aumentos de salario que representaron 230%. En el 2018 se habían dado hasta junio de ese año 2018, ya iban 4 aumentos de salario. ¿Qué podemos ver aquí en este momento hiperinflacionario, hermano? Que no vale de nada que nos den un aumento de salario si no hay estabilidad política. Por eso es necesario que contrastemos toda esta situación económica que vivimos en estos años, que aunque los aumentos eran mucho más que en los años 2008 al 2012, que por lo general eran aumentos de 30% en un año, allá teníamos más poder adquisitivo. Yo sé que ustedes conocen esto, pero es necesario que nosotros lo digamos para que desarrollemos ese nivel de conciencia y que entendamos que la salida no es un aumento de salario. Ojo, no es que estoy diciendo que no quiero un aumento de salario, es todo lo contrario. Yo quiero recibir un aumento de salario, pero primero debe haber una estabilidad, porque si no es así, entonces es a la clase obrera a la que mandan a la calle a pelear con un bando o con el otro, pero llevado como ovejas a matadero, pues. Por eso es necesario que ya tomemos nosotros verdaderamente la vanguardia en todo este desarrollo y podamos nosotros generar verdaderamente las propuestas que nos puedan ayudar en todo este escenario. Veamos aquí entonces cómo este momento hiperinflacionario lo que generó fue que llegásemos entonces a una reconversión monetaria en el año 2018. Esta reconversión monetaria se da en junio del 2018 y veamos que ya para septiembre de este mismo año, agosto, se da un incremento de salario de 5.900%. Entonces, reitero lo que acabo de decir. Aquí en este año 2018, en el tercer trimestre, se estaba dando entonces 5.900% de aumento de salario y que solo representaba al final 30 dólares. Por mucho porcentaje que recibimos, nunca llegamos cuando lo contrastamos aquel periodo 2008-2012. Y bueno, aquí seguimos menguando todos estos años, 2018, 19, y si este escenario hiperinflacionario era mortal para nosotros, bueno, es oportuno, creo también, que recordemos, hermanos de clase, que en estos años de hiperinflación, por lo menos en Oleica, que es la empresa donde nosotros estamos laborando,
Recuerdo que para estos días, con un bulto de aceite se le pagaba el salario por lo menos a 20, 30 trabajadores, porque el salario, hermanos queridos, fue pulverizado por completo. El desayuno que traíamos para comernos valía más que lo que ganábamos el día de trabajo que nosotros aquí laborábamos. Esas son las realidades, hermanos, y no podemos nosotros entonces cometer los mismos errores, porque al final terminamos nosotros atacándonos nosotros mismos y no es lo que queremos. Y si esta situación era grave, pues en el año 2020, marzo del año 2020, llegó entonces aquella pandemia que generó mucha más presión entonces en nosotros como clase obrera. Pues recuerdo que para aquellos años el presidente Nicolás Maduro llamó a 3 sectores fundamentales, que fue el de alimentación, el farmacéutico y también al de bienes y servicios, que eran jabones, útiles personales, porque los demás aparatos productivos todos estaban paralizados y nos tocó batallar toda esa pandemia, hermano. Vimos cómo nuestros hermanos fallecieron en aquellos días terribles que no teníamos vacuna, pero aún así nosotros salimos adelante, hermano. Salimos del año 2020, llegó el año 2021 y con todo y eso no se paró la hiperinflación ni se paró la especulación que nos montaron en Venezuela. Luego de aquí, lejos de que terminara la hiperinflación, se nos vino una nueva reconversión monetaria. Fíjense, en el año 2018 se le quitaron 5 ceros a la moneda. Nacía para aquellos días el bolívar soberano. Pero ya en el 2021 la hiperinflación avanzó mucho más y entonces se le tuvieron que quitar 6 ceros más a la moneda y entonces nació el denominado bolívar digital. El último aumento de salario que se dio fue de 130 bolívares, fue marzo del año 2022 y hasta la fecha de hoy pues no se ha decretado un nuevo aumento de salario. Por eso tenemos aquí que hasta el día de hoy esos 130 bolívares, que es lo que fue el último decreto de aumento de salario, pues en Venezuela se gobierna por decreto. Cuando lo comparamos a la tasa del Banco de Venezuela del día de hoy, nos está dando 0,27 centavos de dólar. La alternativa que buscó nuestro presidente Nicolás Maduro para estos años fue el denominado ingreso mínimo, bonos de guerra. Hoy en día el cestatique socialista y ha sido bonificado de alguna manera todo lo que los trabajadores estamos recibiendo. Y todo eso pues tiene una explicación lógica. Venimos de generar una carrera de aumentos de salario que al final lo que generaba era hiperinflación y desabastecimiento. Por eso, volver a ese mismo mecanismo que nos den grandes porcentajes de aumento, pero sin estabilidad económica, lo que nos va a hacer nuevamente es a que los trabajadores terminamos matándonos nosotros mismos y destruyendo prácticamente toda nuestra familia. Porque por mucho que nos desgastemos y trabajemos horas extras, pues el salario nunca nos va a alcanzar. Por eso, hermanos, desde aquí reitero el llamado a que las propuestas que se hagan sean conscientes para que podamos estabilizar el aparato productivo y de alguna manera comenzar a ver los frutos del dinero que está entrando, de las licencias que se están dando y que podamos comenzar a dar pasos firmes en esta restauración económica. Y para finalizar, quiero contrastar este tiempo tan difícil que estamos viviendo hoy en día los trabajadores
y contrastarlos así como hicimos con el salario mínimo de los años 2008 al 2012, con los salarios del 2013 al 2026 que tenemos hoy en día, quisiera contrastar lo que fue aquella situación del año de 1997, porque fue en el segundo mandato de Caldera que aquella llamada Agenda Venezuela firmó un acuerdo tripartito donde se nos quitaron las prestaciones sociales. Ya lo había mencionado en el video. ¿Y por qué lo traigo a colación? Pues no quisiera despedirme porque quisiera poner en contexto que tanto aquel escenario del 96 como este que estamos viviendo en este 2026, digamos que colocan situaciones muy semejantes. Porque en el año 97, el cambio de las prestaciones sociales, los empresarios lo que hicieron fue que presentaron aquello como una modernización del régimen laboral, así lo llamaron en aquellos días, y prometieron que iban a haber cambios favorables hacia los trabajadores, porque según para ellos, esto era lo que verdaderamente alteraba el crecimiento de la economía. Pero la verdad es que no fue así. La verdad es que no generó un beneficio para la clase obrera. Lo que generó, en contrario, más bien fue que se perdiese la progresividad que los trabajadores habíamos adquirido todos estos años, porque desde el año de 1928 hasta el año de 1990, la ley siempre había sido reformada, pero para mejorarla. Pero cuando se da esta desmejora, lo que hicieron estos compañeros fue quitar de la ley del trabajo la progresividad que habíamos alcanzado todos estos años que hemos vivido de lucha laboral en Venezuela. Por esto no puede volver a pasar en Venezuela. Esta medida en aquellos años se vio desde dos perspectivas distintas. Una fue en términos económicos, que viendo videos y estudiando un poco lo que pedía el empresario de aquellos días era reducir los pasivos laborales y de alguna manera hacer más predecible el costo del trabajador. Y es lo mismo que al final estamos viendo que están solicitando hoy, hacer predecible el costo del trabajador, porque según para ellos las prestaciones sociales de manera retroactiva no les da seguridad jurídica. Esto es lo que ellos manifiestan en términos económicos, pero la verdad es que hay una perspectiva jurídica que de implementarse esta situación estaríamos de manera regresiva los trabajadores perdiendo los derechos que ya hemos logrado a través de todos estos años de lucha. Por eso es que la reforma del año 97 de la ley trajo un gran descontento a la población. Esto fue lo que originó pues que en el año 98 el comandante Chávez llegase, se cambiase la constitución y bueno, el comandante Chávez nos dejó 10 artículos claves en la constitución del año 99 y están consagrados desde el artículo 87 hasta el 97. Algo muy importante que nos dejó es que es constitucional la progresividad de nuestros derechos, es decir que nosotros no tenemos por qué negociar todo lo que ya hemos alcanzado. En este momento los compañeros de Fedecámaras, de Fedeindustria, de la CTV están haciendo estas propuestas nuevamente. Pero si algo es contrario a aquellos días del 97, es que hoy nosotros tenemos nuestros derechos y principios fundamentales dentro de la Constitución y estamos de acuerdo en buscar alternativas que permitan que nosotros podamos avanzar para salir de la situación en que tenemos. De lo que no estamos de acuerdo es en conculcarnos nosotros mismos nuestros derechos para que entonces una parte sea favorecida. Fue el comandante Chávez quien nos entregó la ley del trabajo el 30 de abril del 2012 y nos dijo que la defendiéramos. Y es lo que en efecto debemos hacer. Esta misma ley del trabajo
lo que hizo es que dejó todos esos principios rectores del derecho y nos los entregó dentro de la misma ley también. Por ende, no es necesario que nosotros entremos a un debate. Y de verdad, pues no he visto a ninguno de los actores políticos hablar de reformas de la ley. He visto que las reformas de la ley han sido planteadas por los factores de las empresas, no de los factores políticos, pero aún en este proceso en el que nosotros estamos viendo en las mesas de diálogo, como trabajadores nuestra primera propuesta es que no estamos de acuerdo en cambiar nada de la ley del trabajo. Pudiéramos hacer acuerdos para avanzar, pero nunca cambiar en retrospectiva algo que establezca ya en principio la ley del trabajo. Primero, porque sería un acabose. Y segundo, porque es inconstitucional. No se puede desmejorar el derecho, ni por la Constitución, ni por la ley. Por eso, hermanos, ya a 30 años, pues, que se van a cumplir este año de aquel nefasto 30 de junio del año 97, donde se realizó eh, aquella desmejora donde se nos quitaron las prestaciones sociales. Nos tocará el día de hoy defender nuestro derecho, pues como clase obrera, pero con conciencia, hermano, con conciencia, con conocimiento, con propuestas, con altura. Pues creo que ha llegado el día, hermanos, de que dejemos de seguir siendo llevados por aquellos que solo buscan beneficios personales. Hermanos, bueno, hasta aquí he de dejar este pequeño aporte y que Dios me los bendiga.